pues la paga del pecado es simplemente la muerte, dice la Escritura. Pero Cristo vino para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Entonces yo predico a Cristo y a Cristo glorificado, ¿no? Permanece la fe, la esperanza y el amor. Y estos tres, pero el mejor o el mayor de ellos es ¿cuál? El amor. Que nada nos puede separar del amor de Dios. Hoy presentamos el Evangelio que profesamos. Estamos en una serie que llevamos varios meses, yo creo que ya casi 2 meses. Se titula El Evangelio que profesamos. Hoy estamos en el capítulo 4, versículos del 7 al 16. Y antes de comenzar, yo siempre leo el texto base que estamos usando para esta serie, que es el versículo 8 del capítulo 5 de Efesios 5:8. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad, ¿cómo dice? Andad como hijos de luz. Señor y Padre, damos gracias en esta mañana por tu amor, tu misericordia, porque Señor, sabemos que estamos aquí gracias a tu voluntad, pero seguimos aquí para un propósito. Guíanos a toda verdad, Señor. Habla a nuestro corazón. Padre, aunque sea confrontativa tu palabra, pero que sea para la edificación, de tal forma que la pongamos por obra en nuestro andar diario. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Como dije, vamos a estar compartiendo los versículos del 7 al 16 en el capítulo 4 de Efesios. El título, el tema, ¿verdad? En el día de hoy, en esta serie, es el servicio cristiano para el crecimiento de la iglesia. El servicio cristiano para el crecimiento de la iglesia. Acompáñenme a Efesios 4:7. Vamos a leer hasta el 16 para entender el contexto donde estamos. Dice lo siguiente: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Dios. Por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hoy vamos a hablar de cómo la iglesia es edificada a través del servicio de cada uno de los que estamos aquí. Todos los que estamos aquí, si usted se ha arrepentido de sus pecados, si ha creído en Cristo, usted debe tener un don de parte de Dios. Ahora, un talento es una cosa, un don es otra.
El don viene solamente por la capacitación del Espíritu Santo. El talento es algo que usted tiene innato. Por ejemplo, hay hermanos que tienen el talento de la música. Eso es un talento. Eso viene con la persona. O el talento de poder cantar. Eso es un talento. Pero ese no es el don. ¿Ok? ¿Puedes ejercerlo para servir a la iglesia? Claro que sí. Pero debemos procurar cuál es nuestro don. Porque sabe que Dios no lo salvó para dejarlo ahí sentado. La iglesia no es un lugar donde se hacen conciertos para entretener a las personas, sino que la iglesia, según la palabra, es el cuerpo de Cristo. Y como tal, debe ir edificándose. Y para poder usted edificar algo, necesita diferentes tipos de material. Necesita las varillas para el cemento, la piedra, la arena, el cemento, la estructura de metal, ventanas, pisos, ¿sí? Y si es multipiso, entonces necesita una buena fundación, ¿sí? Alguien que cabe. Es decir, para que haya un edificio se envuelve todo un sistema de construcción para que ese edificio sea bueno, sea sólido, y en el primer vientito, en el primer temblor no se vaya abajo. Yo que soy de allá de la Isla del Encanto, a veces usted va, el 75% de Puerto Rico es montañoso. Solamente tenemos valles o llanuras en las orillas, pero el resto de la isla es totalmente montañoso. Usted va por las carreteras de campo y hay unas casas, mi hermano, que si usted estornuda, yo digo, esa casa se va a ir. Usted va por la carretera y la mira y está a nivel de la calle, ¿no? Pero cuando usted mira para abajo, tiene unas columnas larguísimas. Y he visto unas cuantas que las columnas las hacen empatadas, parece que no le da el cemento completo y lo van haciendo en etapas. Si usted ve que la columna va para allá, para acá, para allá y para acá, usted dice, aquí va a haber un problema. ¿Sí? Y hay veces, mi querido hermano, que hay iglesias que no se edifican bien porque no todos los hermanos están ejerciendo el don que Dios les ha dado. Así que en esta misma carta, en Efesios 2:10, hay un recordatorio que hay unas obras que usted y yo debemos estar haciendo. Efesios 2:10 nos recuerda que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, al ser salvos, nos convertimos en obreros del Señor. ¿Sabía eso? Mire, si Dios lo hubiese querido salvar y ahí hubiese acabado todo, hace tiempo que ya se lo hubiese llevado al cielo. ¿Sí? Pero nos ha dejado con un propósito. Él se fue y dejó a los discípulos y le dio las instrucciones claras a sus discípulos. Ustedes van a ser testigos. Y antes de eso, en Mateo encontramos que se les da la gran comisión. Van a predicar, les van a enseñar, los van a bautizar, van a discipular lo que está diciendo. Y en la iglesia, cada uno de nosotros debe procurar cuál es el don que Dios ha dado para comenzar a edificar y comenzar a trabajar. Lo que pasa es que hoy día, y lo voy a decir con mucho respeto, hemos convertido las iglesias en un lugar donde la gente va a ver un espectáculo. Cuánta gente salta, brinca, qué pasa allá al frente. Y yo quiero salir de allí, yo estoy esperando que ese pastor de ahí o la persona que esté ahí tenga una frase que me llegue al corazón porque yo quiero salir de ahí por las nubes. Si usted vino con esa intención, déjeme decirle, you are wrong. Está completamente equivocado porque aquí la asamblea, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, se reúne para darle culto a Dios. No es culto a mí, a mis necesidades. Eso se cubre en la oración personal. En el hogar, en la intimidad de su hogar. En lo íntimo. Porque cuando aquí venimos a darle todos juntos la gloria y la honra al Señor. Pero se ha convertido la iglesia en programas a ver qué hacen por mí y no qué yo puedo hacer dentro del cuerpo de Cristo. Es lamentable. ¿Sí? Entonces, hoy día hay tantos espectadores
que la iglesia está contaminada y por eso muchas veces crecen en número, pero no crecen espiritualmente. Tienes una iglesia que tiene 500 personas y le preguntas a las 500 personas si por lo menos conocen algún fundamento de la fe, y algunas 60 personas te pueden decir uno o dos. Estamos hablando de menos del 20%. Esto no me lo estoy inventando, hay estadísticas para estas cosas. En la iglesia de hoy. Porque a la gente se le hace pesado crecer, venir a la escuela dominical, o por lo menos unirse a una célula, o venir el miércoles. Pero si le decimos que tenemos una actividad en el gimnasio, la gente llega tempranito y arrastra gente. Ven que van a comer de gratis. Y qué bueno, tráigalo. Nosotros lo hacemos con esa intención. Pero mucha gente no tiene la motivación correcta. Ahí vamos a ver cuál es la motivación para nosotros servir. Colosenses 3:22 nos muestra que el cristiano transformado actúa con una nueva actitud de obediencia. Y ahí es donde la cosa se pone difícil, porque usted y yo no estamos acostumbrados a obedecer. Y el latino menos. ¿Sí o no? No nos gusta. Lo podemos comprobar fácil. ¿Usted siempre va al límite de velocidad? Algunos se ríen como que, ay pastor, ¿y qué es eso del límite de velocidad? Mire, el otro día alguien me pasó por el lado, que yo lo único que sentí fue el celaje y el viento. Yo iba en la troca y la troca me hizo. Y era un carrito pequeño. La velocidad decía 60. Yo iba a 58 por ahí más o menos, todavía no tocaba las 60 millas y me han pasado. Pero el problema de nosotros es que no nos gusta someternos. De hecho, el problema original de la raza humana, por qué cayó en pecado, fue precisamente eso. No se quiso sujetar a las leyes de Dios. ¿Sí? Y una cosa es saber lo correcto y otra cosa es sujetarse a eso. Usted sabe que tiene que pagar los taxes de su casa, ¿verdad? Fíjate que cómo somos nosotros. Cuando vamos a comprar en los mercados de nosotros, le regateamos, pero déjamelo en menos, te compro tantas naranjas si me las dejas en tanto. ¿Usted no hace eso? Especialmente cuando va a la tía Pancha, a lugares así. Pero cuando va a Walmart, usted no va a la cajera y dice, oye, déjame estas 5 naranjas en $2. Usted no hace eso. Entonces, usted actúa de acuerdo al conocimiento que tiene en el lugar donde está. Usted sabe que con los hispanos, o a veces le elevan el precio para que usted regatee, ¿verdad? Usted regatea. Pero cuando va a Walmart, sabe que ahí no hay regateo. Lo que dice en Walmart es lo que usted va a pagar. Cuando venimos al servicio del Señor, tenemos que entender cuáles son las reglas. Y que para que la iglesia crezca espiritualmente y madure, no hay atajos. Es la manera en que Dios lo dejó. Y la manera en que Dios lo dejó es que a cada uno de nosotros le repartió un don y un talento, y quizás algunos tienen más de un don. El problema es que a veces lo tenemos escondido. Y alguna vez lo usamos y decimos, pero no queremos envolvernos otra vez porque en la iglesia son tan hipócritas. Bienvenido, tenemos un espacio más. Porque creemos que las iglesias son los asilos de los santos y no sabemos que es el hospital donde los pecadores están sanando las consecuencias de su pecado. El don que Dios le dio y el talento que Dios le dio es para que lo ponga al servicio del cuerpo. Y hay gente que dice, yo amo al Señor, pero yo con la iglesia, pues es como si yo dijera, bueno, yo quiero a Rosalind, pero nada más quiero la cabeza. De hecho, yo creo que por eso dicen, pide la mano nada más.
O sea, ¿cómo dices amar al Señor y no amar el cuerpo del Señor que es la iglesia? Entonces, si amamos la iglesia, si amamos al Señor, debemos servir, debemos aportar, debemos, como dijo un gran presidente de esta nación que murió, no es lo que la nación haga por ti, sino lo que tú puedes hacer por la nación. El servicio cristiano tiene dos áreas principales. Primero, servicio a la comunidad. Según Tito 3:1, dice, recuérdale que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Nos dice, mira, tienen que servir de esta forma y se sirven sujetándose, como dije. Si dice a 45, es a 45. ¿Sí? Hello. Hermano, dígame, porque quiere decir que no está de acuerdo con la ley. ¿Sí? Mire, servir en la comunidad es que si usted firmó un contrato con alguien y usted estuvo de acuerdo que le iban a pagar a $12 la hora, después no puede estar escondiéndose para no trabajar porque no le están pagando lo suficiente. Usted estuvo de acuerdo y debe sujetarse. Ahí mostramos el amor por el Señor. Esta gente tiene dinero y a mí me dan más que a 12. Usted firmó por eso. Si quieres que Dios lo mueva y le dé más, entonces sea fiel en eso que tiene ahí. Sujétese, muéstrele. Eso es la comunidad. Pero hay un segundo aspecto, y es el servicio en la congregación local. ¿Sí? Si Dios me puso aquí con un propósito. Por ejemplo, imagínense que yo sea parte del Central Español y me voy todos los domingos a predicar a Pasadena a una iglesia. Y allá voy a usar el don. Eso como que no hace sentido. Tengo membresía aquí, vengo aquí durante la semana, pero los domingos me voy por allá. No, Dios me llamó a servir a mi iglesia local. Y la gente va a decir, pero usted es el pastor. Yo soy el pastor, pero ustedes son las ovejas. Y todos tienen una función, y todos tenemos una función en el cuerpo. ¿Sí o no? Amén. Mire, Judas, en la carta de Judas dice, pero vosotros, en el versículo 20, vosotros amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Cuando dice edificándoos, no dice edificándose uno, dice edificándoos, queriendo decir unos a otros. Mire, en mi casa mi esposa me edifica a mí y yo la edifico a ella. Por ejemplo, ella me aporta las cosas que yo no tengo. Una de las cosas que mi esposa me ayuda es a suavizar. Ella tiene dulzura que yo no tengo. ¿Sí? Yo, si usted está haciendo algo mal, yo se lo digo. Eso está mal. Mi esposa me dice, dile, pero bájale 2. Pasarle la mano por el hombro. ¿Sí? Ella me edifica la paciencia, de cosas con las que yo trabajo. Pues yo siempre lo he dicho, era muy impaciente. Yo cuando trabajaba en la industria de autos, que trabajé muchos años, yo trabajaba en el departamento de piezas, de partes, y yo me tenía que memorizar los números. Entonces yo estaba con alguien y como yo trabajaba en memoria, en automático, y alguien venía nuevo, me decía, oye, ¿qué filtro usa el Neon? Que era un carro que sé. Y yo le decía, el que termina en 152 AC. Le decía los últimos 3 números, los primeros eran iguales. Y al rato me decía, ¿cuál fue el que me dijiste? El 152 AC, papá. En 15, 20 minutos. Oye, ¿cuál era el del Neon? Y yo me volteaba y le decía, papá, si no puedes, quítate. Aquí te necesitamos que trabajes rápido. Y mi esposa ha trabajado conmigo. Ella me ha aportado. Ella me ha edificado. Yo la he edificado. Le quité la tarjeta al banco. No. La he edificado porque a veces ya se dispersa un poco. Entonces yo le hago, mira, por aquí. ¿Sí? No con el banco, sino con otras cosas. Muy bien. Ahora, en esta parte que hemos leído, del 7 al 16 del capítulo 4 de Efesios, nosotros vamos a estar enfocándonos en los principios que orientan al crecimiento de la iglesia. El primero es que el crecimiento de la iglesia
es una responsabilidad personal. Según el versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros, a cada uno, ¿sí? No es conmigo, no es con el pastor. Yo espero estar haciendo lo que Dios me llamó a hacer. Usted asegúrese que usted esté haciendo lo que Dios lo llamó a hacer. Y no me pregunte, ¿y qué debo hacer, pastor? No, usted debe orar y pedirle dirección al Señor. It's not my fault. No es mi culpa. No es mi responsabilidad. Yo le guío, le indico, pero no lo puedo empujar por el camino. Porque si lo empuja usted se molesta. A este pastor es más pushy. Pasa llamando a uno. No, entonces pues yo dejo para que el Señor sea el que trabaje con usted. Ahora, Pablo afirma también en el versículo 16 que el crecimiento ocurre por la actividad propia de cada miembro. Es decir, para que la iglesia crezca, cada miembro debe estar actuando en el área que Dios lo llamó. ¿Usted sabe cuál es la raíz del problema? Que la mayoría de las personas no saben el don que Dios le dio. Y no es culpa de la persona. Es que muchas veces no se le predica desde el púlpito, ni se le enseña en los salones de clases, ni en las células. Pero yo creo que aquí hemos sido bastante diligentes en cuanto a esto. De hecho, cuando termine el servicio, los que quieran, yo le di unos papeles a Esteban. Tráemelo, Esteban, sí, tráeme uno. Se lo di también a Gilberto. Tráeme uno por lo menos. Y si usted no sabe cuál es su don, y a usted le interesa, esto no es para todo el mundo, esto es para el que quiera. No se lo lleve para ponerlo allí y después ponerle los tacos encima y las pupusas y los sándwiches. No, si se lo va a llevar, es para que lo use, mi hermano. El que quiera averiguar cuál es su don, aquí hay una manera que es una guía, donde usted va autocalificando y sea honesto. ¿Sí? Cuando diga, soy dadivoso, y usted nunca da, no diga, ay, sí, 5%. No. Ponga 1. Sea honesto. Para que sepa por dónde va la cosa, porque no todo el mundo tiene el don de dar. ¿Sí? Hay unos que dan con liberalidad y hay otros que dan con cárcel. Entre las rejas sacan la manito así y danlo un poquito. Pero está bien porque ese no es su don. Pero sea honesto para que descubra cuál es su don. Y comience a ejercerlo dentro de la iglesia local. Para que la iglesia crezca. Hay veces que preguntamos, ¿por qué la iglesia no crece? La pregunta es, ¿estás haciendo lo que te toca? ¿Estás cumpliendo con la responsabilidad que te toca? ¿Usted sabe cuándo usted tiene problemas de respiración? Cuando los pulmones no están haciendo su trabajo, ¿sí o no? Y eso se refleja en todo el cuerpo. ¿Se vio? Entonces, hay preguntas importantes que debemos hacernos. ¿Qué podemos hacer o qué puede hacer usted para edificar la iglesia? Segundo, ¿qué dones y servicios puedo ofrecer para fortalecer a mis hermanos? Pablo es claro cuando dice a cada uno de nosotros. Es decir, lo que está diciendo es, ha recibido la capacidad para poder servir en alguna área en la iglesia. No todos tienen el don del diaconado. No, y esto yo lo he dicho muchas veces, no todo el mundo tiene el don del diaconado y puede ir a visitar a un enfermo. Porque para eso tiene que tener el don, tiene que ser sensible, tiene que discernir las cosas y no puede llegar allí. Hermano, ¿que usted tiene? No, mire, es que lo que pasa es que tengo el hígado graso. Yo tengo un primo que se murió de eso. En 2 semanas duró el hombre. Usted no tiene el don. Se lo llevó Pateco. ¿Sí? No, mira, lo que pasa es que tengo una condición de los riñones. Cuídate eso, chacho, porque si no consigues un donante, como 3 años te quedan. No, pues. Sí. Pero Dios le dio la capacidad de servir. Quizás usted no pueda ser un diácono. Claro que no. Pero quizás tenga otro don dentro de la iglesia. Como tiene quizás ese impulso por decir la verdad, lo más seguro usted puede tener un don hacia el evangelismo, donde no le da miedo decir y proclamar la verdad del evangelio. ¿Sí?
Porque para orar al hospital quizás no, ¿verdad? No tenga eso. Para ir y hay gente que no tiene el don de la consolación. Alguien pierde un familiar y en vez de consolarlo, dice, no llore, y le da hasta por la espalda como si tuviera gases. No llore, eso no es nada, si todo el mundo se muere, porque lo sabe, pero ese era el papá, la mamá, el hermano. Pues tú no tienes ese don, ok, no hay problema. Pero algo debe estar haciendo dentro del cuerpo del Señor. En nuestro cuerpo no hay, mi querido hermano, no hay desperdicios, ni la grasa que acumulamos. La grasa es un centro de almacenamiento que hace el cuerpo para cuando la necesite la empiece a usar. Entonces yo tengo bastante, ¿no? Tengo que cerrar 2 almacenes. Pero nada se pierde en el cuerpo. De hecho, el pelo suyo son células muertas y las uñas también. ¿No sabía eso? Me da risa porque hay gente que dice, ay, ese pelo no tiene vida. Pues si son células muertas, claro que no tiene vida el pelo. En el cuerpo de Cristo tampoco nada se desperdicia. No hay ni un miembro dentro de la iglesia que no tenga un don para servir. El decir lo contrario está diciendo que Dios no sabe lo que está diciendo en su palabra. Y no sé quién sea tan bravo, tan audaz para decir algo como eso. Nadie queda excluido. Todos deben aportar. No debemos menospreciar tampoco ni los talentos por considerarlos pequeños. Hay veces que decimos, no, pero es que lo que yo lo único que sé es orar. Pues eso es un don. Ore, interceda. Lo que pasa es que no tiene mucha exposición porque pues ese es en su casa, ¿verdad? Pero sabe que Dios la está viendo, Dios lo está viendo, Dios sabe. Y Dios sabe que usted está funcionando dentro del cuerpo. Asegúrese que sea lo que Dios le llamó a hacer y hágalo. Por más pequeño que parezca para usted. Y si no puede comenzar por el don porque todavía no lo conoce, comience sirviendo en alguna área. Yo cuando comencé, mire mi querido hermano, un día de esto me gustaría llevarlos a mi tierra y llevarlos a un pueblo que se llama Santa Isabel. Ahí tiene un lugar que se llama Paso Seco, se puede imaginar cómo es allí. Caliente, mi hermano. Las nubes pasan diciéndonos adiós. Es más, las nubes hasta corren rápido para no detenerse. ¿Y usted sabe cómo yo comencé? Yo no sabía cuál era mi don, pero yo quería servir de alguna forma. Y me dijeron, el sábado vamos a arreglar el techo de la iglesia. Yo dije, pues amén. Vengan temprano, nos dicen. Esa es otra historia. Yo llegué tempranito a las 9 cuando me citaron. No llegaba nadie, llegó alguien como a las 11. Bueno, la cuestión es que nos subimos al techo casi a las 12 del día. Mi hermano, un calorón. La temperatura estaba en 98. Temperatura. El índice tenía que estar en 100 y pico. Y de ese techo salió un vapor. Y ahí estaba el hijo de doña Minerva. Gracias a Dios para aquel tiempo tenía pelo. Y estaba más joven. No estaba tan pesado porque si no, no hubiésemos ido con todo el techo porque aquel techo estaba tamacado. Y allí estaba yo trabajando en el techo de la iglesia. Comencé por una tarea, aunque parecía insignificante. ¿Usted cree que al otro día alguien dijo, ay, qué bueno que vino el hermano Juan y nos tapó un hueco que teníamos? Nadie me dijo nada. Pero Dios está viendo. Dios conoce la intención de nuestros corazones. Si no sabes cuál es el don, comienza con tu talento. ¿Qué sabes hacer? ¿Qué sabes hacer? Ponlo en servicio de la iglesia. No, pastor, yo lo que sé hacer es comida. Bienvenido, aquí estoy. Claro que eso sirve. Sirve bastante, de hecho. Mantiene a las personas vivas. Pero ¿qué tal que como usted tiene ese don, un día invita a hermanos con los que nunca comparte y les cocina y se solamente quería compartir el amor a través de estos alimentos? Mire qué sencillo. Y de hecho invité al pastor aquí para que Dios espera que cada miembro participe activamente en la edificación de la iglesia. La gracia que se menciona aquí en el versículo 7, cuando dice,
nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. No se refiere a la salvación, a la gracia para la salvación, sino que es una gracia que nos capacita. ¿Okay? La gracia de Dios me capacitó para que yo pudiera ser pastor, para que yo pudiera tener este don, porque mi querido hermano, usted iba y preguntaba en la calle de mi barrio. Si usted llega a preguntar en el año 94, los otros días, no me miren con esa cara, eso fue. Los jóvenes me miran y me dicen, muchachos, 94, estás viejo. No, pero si usted llega a preguntar en ese año, en la calle de mi casa, oye, ¿tú crees que este algún día sea pastor? Estás loco, muchacho. Ese, el momento que entre se caen las paredes y el techo de la iglesia. Ni yo mismo lo veía. Pero la gracia capacitadora de Cristo toma lo que era menospreciado por el mundo y lo transforma para su gloria y lo pone al servicio de su cuerpo. Por lo tanto, esta gracia otorga dones, talentos, oficios dentro de la iglesia. Y es la base del verdadero crecimiento dentro de la iglesia. Y el crecimiento, mi querido hermano, de la iglesia no depende de los planes humanos, sino de esa gracia divina que nos capacita. Cada miembro dentro del cuerpo de Cristo es indispensable. Cada miembro es indispensable. Usted sabe que todos los miembros trabajan en conjunto. Esto lo hablaba yo en el primer servicio. Yo sé que a lo mejor a usted nunca le ha pasado, pero a mí me ha pasado unas cuantas veces. Usted se levanta a medianoche y necesita ir al baño, y los que somos más flojos, así como yo, no queremos ir a prender la luz porque queda un poquito más allá. Y se levanta a oscuras. Y va al tanteo, ¿no? Hasta que siente la puerta, abre la puerta y de momento cuando va a entrar aquel dedito chiquito, el de la esquina, se pega en el borde del marco y ¡ya! Lo primero que reacciona es su boca. El cuerpo rápido. Fue el rescate de uno solo. El grito que usted pega se escuchó en el barrio. Los perros empiezan a ladrar. Y aquel dedo, y parece que el corazón se traspasa el pie. Usted prende la luz y lo primero que hace es que todo el cuerpo va al rescate. ¿Sí? O si no, yo no sé si usted se ha dado un martillazo en una uña. Pero yo sí. Yo trabajé un tiempo en construcción. Bueno, allá con mi papá. Y una vez me dio un martillazo en una uña, mi hermano, que vi las estrellas, los planetas, las galaxias y las que todavía no han descubierto, las vi todas juntas. Pero ¿qué hizo todo el cuerpo? Inmediatamente esta mano fue allá y me doblé del dolor. Todo el cuerpo está reaccionando porque el cuerpo trabaja junto. Y ahí también parece que el corazón se traspasa la mano y al brazo, el hombro. Porque uno empieza a sacudirse y uno piensa que se puede sacudir el dolor, no, que le va a salir. Pero todo el cuerpo reacciona. Así debe ser el cuerpo de Cristo. Cada cual haciendo su función, cubriendo, especialmente cuando hay alguien en necesidad. Cuando hay alguien que está herido, cuando alguien necesita, mi querido hermano, que usted lo levante. La iglesia tiene que conocer sus dones, debe conocer cómo servir para poder venir al rescate de ese hermano o de esa hermana, de ese joven o de ese niño, para que la iglesia crezca no en números, sino en madurez. Lo segundo es que el servicio cristiano debe ser recíproco por el amor que Cristo nos ha mostrado. ¿Por qué debemos servir? Debemos entender el servicio de Cristo e imitar también la actitud que Él tuvo. Si usted lee en 1 Timoteo, por ejemplo, del 12 al 17, ahí nos muestra la gratitud de Pablo por el servicio recibido de Cristo. Cristo vino y se puso al servicio de todos nosotros, tanto así que entregó su propia vida. Lo que pasa es que servir no es fácil porque demanda sacrificio. Y ahí es donde la gente como que... yo quisiera participar en el ministerio de alabanza, pero es que hay que venir a ensayar durante la semana. Y después hay que venir el domingo temprano a veces. Yo quisiera servir en la puerta, pero me va a tocar un mes abrir y cerrar. Tengo que estar desde las 8 hasta la 1 de la tarde. Yo quisiera servir, yo quisiera abrir mi casa para una célula. Pero es que los hermanos después me dejan esa alfombra.
Y después no se van. Se quedan ahí hablando. Y tengo que trabajar al otro día. No, y hay que hacer cosas de comer. Aunque ellos traen. Servir cuesta. Servir cuesta. Pero nuestro Señor nos dejó el ejemplo. Tanto que le costó entregar su vida para que usted y yo viviéramos. ¿Qué está dispuesto usted a dar por servir a los demás? ¿Qué está dispuesto a sacrificar por el amor de su hermano? Por el amor que le tiene a la iglesia del Señor. No podemos decir que amamos al Señor y que no amamos a la iglesia. Eso es un disparate. Porque ese Señor que usted ama murió por usted y usted mismo es parte de la iglesia. Si usted se arrepintió de sus pecados y creyó en Cristo como Salvador, usted es parte de la iglesia. Filipenses 2:5 nos exhorta lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Comprender el sacrificio de Cristo nos impulsa a sacrificarnos por otros. No servimos porque sí, sino servimos por amor al Señor. ¿Okay? No es que ahora usted descubrió su don y pues hay que hacerlo. No, usted lo haga con el amor que hizo Cristo. El Señor Jesucristo me dijo, hay que morir por esta gente. Chacho, se lo guardo que es difícil. Esa Lisa es terrible. Esa Martita, no, de Veracruz, no, hombre, ¿para qué morir por esa? Lo hizo con buena actitud. Lo hizo por amor. Cuando usted sirva con ese amor. Procure que sea eso lo que lo mueva, el ejemplo de Cristo. Usted no sabe, mire, hay veces que servimos y la gente no nos los va a agradecer. De hecho, nos va a fallar, como usted le falló al Señor y le sigue fallando muchas veces. Pero el Señor lo sigue amando. De hecho, está a la diestra del Padre y sigue intercediendo por cada uno de nosotros. Cuando entendemos eso, entendemos que el servicio cristiano es un reflejo del amor de Cristo que Él mostró primero. Que no es una carga, sino que se convierte en un privilegio el poder servir. Y tercero, el servicio cristiano dentro de la iglesia produce resultados espirituales. Si miramos del versículo 11 al 16 de este capítulo 4 de Efesios, nos habla de eso. Dios diseñó la estructura de su iglesia con un propósito claro. Y en los inicios había algunos oficios como los apóstoles de Cristo y los profetas del Antiguo Testamento que ya no están funcionando. Ahora hay un llamado apostólico, es decir, aquellas personas que son misioneros y que van a un lugar donde no hay evangelio y ellos son enviados a llevar el evangelio, pero no se le puede decir que son los apóstoles de Cristo porque no caminaron con Cristo y para eso tiene que ser Cristo mismo quien los haya designado. ¿Ok? Y los otros profetas del Antiguo Testamento, hoy día la gente quiere usar ese título de profeta, pero hoy lo que hay es un montón de adivinos. Le adivinan a ver si Dios le va a dar un negocio. Hubo uno la otra vez que estaba adivinándole el número de licencia de manejar a alguien. ¿Y eso qué tiene que ver? Eso es adivinación. Y Dios me muestra. Pues que te muestre que no necesitas tanto dinero para servir. Y que si verdaderamente eres un apóstol, no es que le des cobertura a 2 o 3 iglesias y que esas iglesias te manden ofrendas. Si eres un apóstol de verdad, te vas allá a la selva donde no ha llegado el evangelio, a lugares donde no ha llegado y allí vas a abrir obra. Donde la gente no puede ofrendar con dinero y donde no hay comodidades. Donde el ave nacional en esos lugares es el mosquito. Y la carne más deliciosa es el simio y el mono. A ver si es verdad. Porque los apóstoles que yo conozco en la palabra eran hombres que estuvieron dispuestos a entregar su propia vida. Y fueron a lugares donde sabían que le podía costar su vida por anunciar el evangelio.
Y los profetas del Antiguo Testamento, muchos hablaron ni sabiendo lo que querían decir, simplemente por inspiración del Espíritu de Dios. Pero a pesar de eso, Dios ha dejado y siguen funcionando ese tipo de llamado. Claro que hay un llamado apostólico, que es las personas que van de misión. Y claro que hay profetas en este tiempo, los que predican la palabra. Si usted le habla a otra persona de la verdad del Evangelio, usted está profetizando. Profetizando quiere decir hablando en nombre de Dios. No estas experiencias mágico, místico, maravillosas que nos quieren vender hoy día, sino proclamando la verdad del Evangelio. Si no, lea Hebreos capítulo 1, versículo 1, que dice que ya Dios habló a los padres por los profetas, pero que ahora nos ha hablado por su Hijo Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo. Los apóstoles predicaban el Evangelio de Cristo. Y la iglesia, después que mueren los apóstoles, se ha sostenido predicando el Evangelio de Cristo. Ahora, hay otros oficios, como el de evangelistas, que predican la palabra, los pastores y ancianos o diáconos que supervisan y ayudan al cuidado del rebaño, maestros que también instruyen en la verdad. Y como dije, hay gente que tiene diferentes tipos de dones, gente que tiene el don de la consolación, el don de la fe. Mire, el don de la fe, todo el mundo tenemos fe. Sí, todos tenemos fe. Pero hay gente que tiene el don de la fe. Y si usted lo tiene, quiere decir que usted es un catalizador, usted va a impulsar a las personas. Usted se mantiene firme sabiendo que el Dios que usted le ha servido y que en quien ha creído puede hacer las cosas que aunque los demás no lo vean, usted sabe que Dios lo puede hacer. Yo cuando estaba allá en Puerto Rico, en esa iglesia que le digo en Santa Isabel, queríamos comprar el terreno y llevábamos 3 años juntando. Como $27,000 teníamos y el terreno valía $110,000. Y me acuerdo que una señora en una de las reuniones, una anciana ya, dice, yo creo que Dios puede tocar a alguien y que esa persona nos compre el terreno. Y yo la miré y digo, la señora tiene más fe que es imposible. Decimos 3 años y apenas tenemos $27,000 en 3 años. Y dije, no, con eso estábamos planificando. Bueno, con esos $27,000 los damos de down payment porque incluía el terreno y el edificio. Y podemos pagar la hipoteca porque sí se podía. Y me acuerdo que ese último domingo se recogió ofrenda y a lo último vino una persona, le dio un papel al pastor y cuando el pastor terminó la prédica dijo, bueno, mis hermanos, hoy era el último día para recoger la ofrenda, pero en la ofrenda alguien ha depositado un cheque de banco anónimo por la cantidad de $110,000, lo que se necesitaba para comprar el terreno y para pagar los gastos de cierre. Ahora, esa persona, mientras ninguno de nosotros lo veía, esta persona sabía que Dios lo podía hacer y se mantuvo firme. Yo sé que Dios lo puede hacer. Él no estaba declarando que Dios lo va a hacer. No estaba diciéndole, Señor, yo sé que tú lo vas a hacer, pero decía, yo sé que Dios puede hacerlo. Mis hermanos, no perdamos la fe. O sea, Dios lo puede hacer. Fue lo que quería decir. Eso es el don de la fe. Donde más nadie ve, esa persona está viendo lo que Dios puede hacer. Y esos dones están en la iglesia. Y hay otros dones que la palabra los menciona. Ahora, ¿cuál es el don suyo? Al final se va a repartir usted si lo va a hacer. Escúcheme, mi hermano, si lo va a hacer y si le interesa descubrir su don, llévese el papel. Si no, no le quite la bendición a otra persona que sí lo quiere hacer. No se lo lleve para que se lo dé al nene, ni se lo dé aquí en la iglesia para que se ponga a dibujar con las crayolas. Eso es para usted, para que usted descubra cuál es su don. ¿Ok? Ahora, cuando cada miembro sirve fielmente, ocurren 3 cosas. Según el versículo 13 del capítulo 4 de Efesios, hay 3 cosas que suceden cuando cada miembro comienza a servir fielmente donde le toca. Uno es la unidad. Versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Servir junto evita divisiones. ¿Sabía? Yo le contaba que cómo comenzamos cuando yo llegué aquí como pastor, éramos como 20 personas, ¿verdad? Más o menos. Cuando yo llegué, pues yo cuento por 2, 22 y mi esposa 23. Más o menos habíamos como 25 cuando yo llegué. ¿Qué fue lo primero que hicimos para poder entender que podemos trabajar juntos? Hicimos el jardín de la iglesia. Todos cooperamos.
Hasta el hermano Jesús, por ahí tengo una foto del hermano Jesús con una, está parado, no sé si la usó o no, pero estaba parado con una pala. Damos una foto Henry y yo con un sombrero así de grande y mire, los más jóvenes que estábamos y los más fuertes, cubriéndonos la cabeza, no queríamos que nos tostara el sol. Pero ahí trabajamos juntos, aprendimos a trabajar juntos para que no hubiese divisiones y de ahí comenzamos a caminar los vecindarios juntos. Empezamos a planificar actividades juntas y la iglesia, cada cual servía en el área que le tocaba servir. Teníamos hasta una hondureña, la hermana Doris, haciendo arepas colombianas. Que la receta se la pasó a una uruguaya, que el esposo es colombiano. Pero una iglesia que trabaja junta, una iglesia que cada cual entiende que debe estar sirviendo, es una iglesia donde va a haber unidad y donde no va a enfrentar divisiones. Lo segundo que habla es de conocimiento de Cristo. En el versículo 13 dice, y del conocimiento del Hijo de Dios. Conocer a Cristo nos guía en actitudes y acciones, porque al conocerlo vemos cuál es el carácter que nosotros debemos tener. Y cuando digo carácter no estoy hablando de su personalidad, sino de la intención de hacer las cosas y de cómo hacerlas conforme al orden de Dios, ¿ok? Entonces vemos que si Cristo sirvió, nosotros servimos. Vimos que si Cristo amó, nosotros amamos. Vemos que si Cristo perdonó. Pues si ya lo sabe, ¿para qué lo pregunte? Lo otro es madurez. Dice, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El servicio fortalece y hace crecer nuestra fe. Yo no conocía al Señor así personalmente hasta que comencé a servir a la iglesia. Yo sabía, lo había aceptado, pero conocer lo que Dios puede hacer no lo había visto hasta que comencé a servir, hasta que comencé a ver lo que Dios hacía también en otras personas a través del servicio. La pregunta que yo voy a hacer, ¿es usted un espectador o quiere ser un servidor? Cada cristiano es responsable de su propia productividad espiritual. La meta de Dios no es solo un crecimiento numérico, sino la madurez espiritual de cada hijo de Él. ¿Sí? ¿Cuántos tienen hijos? ¿Cuántos tienen hijos mayores? ¿Sí? ¿Y no les molesta que a veces siendo tan mayor hace cosas de niño? ¿Qué espera usted de su hijo a los 20 años? ¿Que esté jugando con carritos en la sala? ¿Qué espera usted? ¿Que a su hijo a los 20 años ande con un diaper y usted tenga que estarlo? Usted no espera eso de ese hijo, ¿verdad que no? Y si tiene 30 años, ¿qué usted espera? Bueno, para los 30 años yo espero que esté fuera de la casa hace como 10, pagándose sus propias cuentas, ¿no? Pero ¿qué espera usted? ¿Usted no esperaría que madurara, que hiciera una vida? Si eso somos nosotros, que somos padres imperfectos, ¿cuánto más no quisiera nuestro Dios que nosotros maduremos, que crezcamos a través del servicio? Cada cristiano es responsable, como dije. Pero en el versículo 16 reafirma que cada miembro es responsable de edificar en amor. En amor. ¿Sí? No a regañadientes, no porque el pastor me dijo, no porque el hermano me empujó, no porque mi esposa ya no me tiene loco y pues voy a hacer algo porque si no la tengo que soportar a ella. O a veces usted también, mujer, porque su esposo le dice que vaya y que sirva. No, hágalo porque verdaderamente tiene amor por la obra. Y concluyendo, decimos que este pasaje de Efesios 4, de 7 al 16, nos ofrece una visión inspiradora de lo que es el servicio cristiano. Que como miembro de la iglesia, nuestro compromiso en el servicio debe ser, escuche, constante y sincero. No es que tampoco es por una semana, pues yo por una semana puedo ayudar, no. Los dones de Dios son irrevocables. Yo estuve fuera del pastorado 7 años. 7 años. Porque yo no quería ya servir como pastor. Pero como a Jonás, el Señor mandó un pez y me tragó. Es duro estar en el estómago del pez, mi hermano. Los jugos gástricos de las pruebas que vienen ablandan y transforman a uno. Dios no me llamó para ser pastor de 1 año ni de medio año.
Y tampoco le ha dado el don a usted para que lo ejerza por una semana. Es un don permanente. Porque el don y el llamamiento de Dios son irrevocables. Y después de 7 años, el pez hizo y me tiró en Houston. Y aquí estamos. Póngase en pie. ¿Por qué servimos? Porque Cristo nos sirvió primero. Cada cristiano, mi querido hermano, cada uno que ha creído en Cristo, que sabe que es parte del cuerpo, debe perfeccionarse para también perfeccionar a otros. Mire, hace dos años y medio atrás yo di una clase y preparé varios maestros y varias personas. Y este año es una meta, o quizás el próximo año, de preparar, porque yo sé que aquí, en esta iglesia, hay gente que tiene el don de pastorado. Y yo sé que Dios los tiene aquí, pero yo me quiero multiplicar. No para que se quede, yo sé que Dios se lo va a llevar, como me sacó a mí de mi iglesia. Pero ¿sabe qué? Yo debo perfeccionar a mis hermanos. Me debo multiplicar. Para que cuando Dios lo llame, a donde lo quiera llamar, esté preparado. Haga usted lo mismo. ¿Cuál es su don? Perfecciona a otro. Si es el de orar y ve que otra persona también tiene, camine con esa persona. Si es el de dar y usted conoce a otro que tiene ese don, camine con esa persona, perfecciónelo. Si es el de diaconado, camine con esa persona, perfecciónelo. Una pregunta final. ¿Está usted ofreciéndose como un don en su congregación? Y el desafío que les tengo es que descubra su don. Te desafío a que descubras el don. Te desafío a que lo uses para edificar esta iglesia. Y te desafío a que te comprometas con el crecimiento de Cristo. Entonces así, y solo así, crecerá la iglesia. Si yo quiero que la iglesia crezca, yo debo pensar qué estoy haciendo para que la iglesia crezca. Si yo quiero que mi hijo crezca saludable, ¿qué le voy a dar? Usted sabe lo que les estoy diciendo. Inclinen su rostro y vamos a orar. Señor y Padre, hemos escuchado tu palabra. Señor, no solamente has traído interrogantes a nuestra mente, pero sino que también has desafiado nuestro corazón. Y nosotros, Padre, estamos agradecidos de tu amor y queremos servirte, porque sabemos que nos has separado dentro de este mundo para ser testigos tuyos. Pero sobre todas las cosas, Padre, para que vivamos sirviéndonos los unos a los otros, dando testimonio en la iglesia, en nuestras familias, de lo que tú has hecho. Y con este ejemplo, Señor, enviar un mensaje de unidad, de crecimiento, donde tú, Señor, seas exaltado y glorificado en todo. Ayuda a mis hermanos y ayúdame a mí mismo a cumplir, Señor, con el don que tú nos has dado y con el talento que tú pones en nuestras manos, para que lo hagamos para tu gloria, Señor. Y la bandera de tu evangelio sea ondeada en medio de tu iglesia, Padre, y en medio de esta ciudad. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.